pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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 Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que fue engendrado por Dios, le guardará, y el maligno no lo tocará. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y encontramos el pasaje en primera carta a los Corintios 10:13. Primera carta a los Corintios 10:13. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea este versículo. De Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, en tu presencia estamos, Señor, para escuchar en este momento tu mensaje, tu voz, tu verdad, lo que tú quieres revelar al hombre, Señor, a través de tu palabra, para que llegue profundamente a nuestro corazón y nos haga reflexionar y examinar cuál es nuestra condición hoy frente a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, decíamos, el mensaje de hoy lleva por título Venciendo la tentación. Y hemos leído el pasaje ahí de la primera carta a los Corintios 10:3. Durante la vida que desarrollamos en esta tierra, los cristianos somos tentados permanentemente a transgredir o violar la ley y los principios cristianos, que nuestro Señor, por supuesto, nos ha mandado cumplir como poseedores de las promesas eternas que tenemos por ser sus hijos. Ahora, ¿por qué somos tentados? Si nos vamos a el Evangelio de Marcos 7, 20 al 23, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los cristianos bien sabemos que debemos dejar de pecar para poder acercarnos cada día más a la imagen de Cristo, lo que es parte de la santidad, que es la acción que el Señor nos ha dejado para cumplir en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, esperando que un día, al inicio de la segunda venida del Señor, seamos levantados del polvo con un cuerpo transformado, glorificado, lo que sucederá en el momento en que suene la trompeta final. Por eso Pablo, en la primera carta a Corintios 15:52, nos recuerda este momento y dice lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A esto que hemos leído, podemos agregar que la glorificación existe como una de las tres partes que existen en el proceso de la vida cristiana. Primero es la justificación, el llegar a conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el ser hecho justo ante la presencia de Dios. Luego, mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, está el proceso de la santificación, un proceso continuo de ser santificado durante esta vida. Y luego vendrá la glorificación, la separación final del pecado, que vendrá en su momento en el cual hemos dicho, al final de la trompeta. Una de las grandes preguntas
que nos hacemos ante la tarea que tenemos es ir disminuyendo cada día el pecado de nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son los pasos correctos a realizar para dejar de cometer esos pecados engañosos que arruinan nuestra vida? Seguramente, más de alguna vez, a usted le habrán aconsejado que debe evitar y cortar las tentaciones imaginables que tiene en su vida. Por ejemplo, le han dicho que debe dejar de andar con aquellos amigos que le traen tentaciones. O lo han invitado a dejar de ver programas o películas que solo muestran inmoralidad. Otros le habrán aconsejado que debe esforzarse por dejar las drogas. Y así sucesivamente. Hemos recibido siempre consejos. Cierto es que todos tenemos tentaciones. Pero es importante entender que este tipo de cambio hacia nuestras tentaciones solamente altera el comportamiento, la conducta humana, pero no soluciona el problema más grande que reside dentro de nuestro corazón, el que está al interior del ser humano, el que está en su mente. Uno de los síntomas que se presenta en una persona que tiene cáncer es la tos. Si un médico piensa que el paciente simplemente tiene gripe y le da un antibiótico para parar la tos, el cáncer nunca se resolverá. Es más, llevará a ese paciente a la muerte. Así que si nosotros cambiamos solamente el comportamiento que tenemos contra las tentaciones, o solo intentamos resistir nuestras tentaciones humanamente, en nuestra fuerza, lo más seguro es que volveremos a salir con esos amigos que malamente nos influencian. Y esto hará que cuando nos sintamos a lo mejor aburridos o sintamos soledad, lo más seguro es que tomaremos a cualquier hombre o mujer como pareja, aunque no sean buenos para nosotros, porque nuestra elección no será conforme a la voluntad de Dios expresada en su verdad, que es la Biblia, sino que será una elección decidida en nuestra propia voluntad, en lo que nosotros queremos, en nuestros deseos. O bien, cuando notemos vacío en nuestra vida, que algo falta, comenzaremos a ver cosas corrompidas, que no debemos ver, con o sin internet. Y probablemente saldremos a bailar, a beber, a drogarnos, y muchas veces caeremos a lo mejor en fornicación o adulterio. ¿Y qué pasa? Que al final regresaremos al pecado. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo la tentación y no la fuente de donde viene el pecado. Es decir, estamos actuando sobre el efecto, los síntomas, pero no sobre la causa básica, el origen de todo, que es nuestra mente y nuestro corazón. Ahí está lo principal que hay que combatir. Así que para combatir la tentación o cambiar nuestra conducta hacia esas tentaciones, es necesario considerar lo que dice el apóstol Santiago. Ahí en Santiago 1, 13 al 15. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Jesús, el Señor Jesús, hablando en el Sermón del Monte sobre el adulterio, los judíos les dice lo siguiente: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el mirar, permitió que concibiera la idea del adulterio en la mente. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? La palabra concupiscencia o pasión que el apóstol Santiago usa en el griego, en estos versículos que hemos leído, es femenina y se traduce literalmente como un deseo profundo o un antojo carnal que luego concibe el pecado. En otras palabras, es sentir deseo o exceso de deseos que no son gratos a Dios, porque Dios es 3 veces santo. En el fondo tiene dos sentidos. Por un lado, la tendencia a pecar, la herida, ¿cierto?, por el pecado original. Y por el otro lado, el que va más ligada a los impulsos carnales. La tentación a obrar de manera incorrecta. Eso es la concupiscencia. Si el hombre se corrompe y cae en la tentación, llegará finalmente al mal. Y su grado de maldad irá de acuerdo a la moral que tenga este hombre y si es cristiano en ese momento. La concupiscencia, como bien lo dice Primera de Juan 2:16, es triple, porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, lo que dice Santiago se resume en lo siguiente: el pecado no comienza con tus tentaciones. El pecado surge de tus deseos pervertidos que hay en tu mente. Y cuando comienzas a desear esas cosas desenfrenadas que vienen a tu corazón, vendrá la decadencia y tu destrucción espiritual. Al ser atraído y responder a estos deseos que viven en el corazón, el pecado llega a ser concebido y por lo tanto llegas a pecar contra el infinito y amoroso Dios eterno. Por eso sería bueno para el hombre, especialmente el cristiano, tomar y aplicar el consejo que Pablo nos entrega en la primera carta a los Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Por lo tanto, debemos preguntarnos y evaluarnos constantemente. Hacernos las preguntas: ¿cuál es la tentación que debo enfrentar hoy? ¿Cuál es el deseo desordenado que debo cambiar hoy? Debemos recordar que las tentaciones, las ideas, salen de nuestro corazón y el maligno nos induce a realizarlas. Por eso el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:13 y nos recuerda: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Dios permite entonces la tentación en nosotros? Hay que tener presente lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 6:13, que es que esto va incluido en el modelo de oración que nos dejó el propio Señor Jesús. Y dice lo siguiente, Mateo 6:13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si volvemos a leer: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, que son dos peticiones que están dentro de las 7 peticiones incluidas en el modelo de oración que nos dejó el Señor Jesús.
Bien debemos entender entonces que la palabra tentación es como una prueba acá. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil, por naturaleza. Así que si Dios permite que sus hijos e hijas espirituales entren a estas pruebas, Él siempre provee un escape, una salida a esa tentación al cual estamos enfrentando. Por eso Pablo lo recuerda en primera carta a los Corintios 10:13 y dice lo siguiente: no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que es posible resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que Dios siempre nos va a dar una salida, nos va a poner la prueba, pero también nos va a mostrar un camino, una salida a seguir. Bueno también es recordar que nuestro Señor Jesús también fue tentado. Él también fue tentado, Señor Jesús. Así que en este patrón de pruebas que hay, nuestro Señor Jesús no fue la excepción. Él fue al desierto sin nada que comer. Bien conocemos, ¿cierto?, lo que hizo el Señor Jesús. En cambio, Adán y Eva tenían todo lo necesario en el jardín del paraíso, pero comieron del fruto prohibido a raíz de la desobediencia, pues confiaron en ellos mismos antes que en Dios. Ellos fueron, por lo tanto, echados fuera del paraíso y conducidos al desierto espiritual. El Señor Jesús entró libremente al desierto para recuperar el paraíso para aquellos que lo perdieron. El Señor Jesús se niega a la comida para mostrar su dependencia del pan del cielo, que es la palabra de Dios, que lo sostendría no solo en el hambre física, sino también en la hora de tentación. Así que cuando Satanás tienta a Jesús a convertir las piedras en pan, que era un efecto sobrenatural, el Señor Jesús le responde con las palabras de las Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el fondo, lo que hizo el Señor Jesús fue citar también, entre otras, ¿cierto?, y recordar la Escritura del Antiguo Testamento. Ahí en Deuteronomio 8:3, que estaba escrito en la Torá, ¿cierto?, por Moisés, en los 5 libros. Y dice lo siguiente: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hablando al pueblo de Israel en sus 40 años de travesía. El Señor Jesús también respondió de esta forma, pues su intención era vencer al diablo con humildad y no con poder. La respuesta del Señor Jesús enseña que Él fue tentado como hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, escúcheme bien, cualquiera que no se alimenta de la palabra de Dios no vivirá. Permanecerá muerto por la eternidad, lejos de Dios. Así que, ¿dónde logró el Señor Jesús la fuerza para sobrevivir a las duras condiciones del desierto y a la seducción del tentador? Él logró la fuerza porque se alimentó de la palabra de Dios. Y ahí encontró entereza para hacer la voluntad de su Padre. Satanás siempre nos va a tentar y hará todo lo posible para que elijamos conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad del Padre Celestial. Si Satanás no logra hacernos renunciar a nuestra fe, o bien que pequemos mortalmente, ¿qué va a hacer entonces él? Tratará de hacernos tomar decisiones que nos lleven poco a poco a separarnos
de lo que Dios quiere para nosotros. El Señor Jesús, decíamos, fue tentado, tal como nosotros, pero Él venció el pecado. No por esfuerzo humano, sino por la gracia y la fuerza que su Padre le transmitió. Él tuvo que renunciar a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y tuvo éxito, porque Él quería agradar a su Padre y confiaba en su Padre Celestial, que Él le daría la fuerza para superar los obstáculos que pudieran salir en el camino. Por eso Lucas nos recuerda, en el Evangelio de Lucas 4:1, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús confiaba en el poder que le daba el Espíritu Santo. El Señor Jesús vino para destronar al maligno, que nos tenía cautivos en el pecado y en el miedo a la muerte. Es claro que Dios tenía un propósito también al permitir que Jesús fuera tentado en el desierto. La declaración de Mateo 4:1 nos dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Uno de estos propósitos era garantizar que nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote, quien es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros cuando somos tentados. La naturaleza humana de nuestro Señor le permite a Él compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad. Por eso Él nos entiende. En el libro de Hechos 2:18, de Hebreos 2:18 nos dice lo siguiente: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá la palabra griega traducida como tentado significa poner a prueba. Así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que el Señor Jesús nos comprende y se compadece como alguien que ha pasado por las mismas situaciones y pruebas. Diríamos en el mundo empatía. Su obediencia a la voluntad de su Padre y su disposición a abrazar la cruz eliminaron la maldición de la desobediencia de Adán. Su victoria, la victoria del Señor Jesús sobre el pecado y la muerte, ganaron para nosotros no solo el perdón de nuestros pecados, sino la adopción como hijos e hijas de Dios. Así que en resumen, podríamos decir y preguntarnos hoy, ¿cuál es la tentación que hemos enfrentado toda la vida? ¿Cuál es la tentación que estamos enfrentando hoy? ¿Cómo podemos vencer al pecado y a la debilidad moral en nuestras vidas personales? Podemos vencer las tentaciones y así evitar llegar a pecar. ¿Cómo? Respondiendo con la verdad de la palabra de Dios, tal como lo hizo el Señor Jesús cuando fue tentado. Él usó la palabra, porque las fuerzas del mal siempre van a venir a nosotros de las tres mismas maneras como las conocemos y que ya Juan nos advierte: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, el orgullo. Solo podremos reconocer y combatir estas tentaciones colmando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad de Dios que está en la Biblia. La armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual incluye una sola arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como lo dice en Efesios 6:17. Así que el conocer la Biblia íntimamente, profundamente, pondrá una espada del Espíritu fuerte y poderosa en nuestras manos,
lo que nos permitirá salir victorioso en las tentaciones y en las pruebas. Además, el Señor Jesús nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades, como lo dice Pablo en Romanos 8:26, y para que sea nuestro guía y consolador en la prueba y en la tentación. Lo dice también Pablo en primera carta de Corintios 10:13. Y además, Él da gracia al humilde que admite que depende de Dios. Por eso, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos más adelante a decir lo siguiente en este resumen. Dejemos que los deseos del corazón descansen en quién es más valioso para nosotros en el mundo. ¿Cuál debería ser nuestro deseo? Lo más valioso, Jesucristo. Nada puede ser más importante en nuestra vida, ¿cierto?, que despertar nuestros deseos por hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Así que el triunfo de las tentaciones se encuentra en el fondo en el deseo de llenar nuestro corazón por encima de todas las cosas de la vida y nuestros pensamientos con nuestro Señor Jesús. Él es nuestra meta, Él es nuestro rumbo en la vida, en este tiempo en que vivimos parcialmente en este mundo. Recordando, como dice el Señor Jesús en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos. Amados hermanos, amados oyentes, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto te lo pedimos, Padre, en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén, amén y amén.
vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz os dejo, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.